En el verso 13, dice Pablo, ahí en el capítulo 1 de Efesios, en él dice, también dice, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en quien, en él, en Jesús, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es a través de escuchar la palabra de verdad, dice Pablo. Es a través de escuchar el evangelio de salvación, ese evangelio que nos muestra nuestra condición de pecadores, que nos muestra la falta que tenemos de la gracia de Dios en nuestra vida, que nos muestra nuestra condición de pecado, de ruina, de muerte, de corrupción. Es el evangelio que nos muestra todo eso. Y cuando el Espíritu Santo obra vida en nosotros, somos sellados, dice, con el Espíritu Santo de la promesa. Y es su Espíritu Santo el que nos ilumina ahora nuestro corazón. El ojo espiritual de nuestro corazón se purifica y es regenerado cuando experimenta ese nuevo nacimiento. Es decir, cuando el Espíritu Santo obra vida en nosotros. Y cuando el Espíritu Santo obra vida en nosotros y abre los ojos de nuestro corazón, dándonos esa iluminación, oigan, eso es una garantía de que nosotros un día veremos a Dios. Jesús mismo, allá en las bienaventuranzas, en el capítulo 5, verso 8, dice, bienaventurados, felices, dichosos, dice. Y dice, ¿quiénes? No dice que todos. Dice, los de limpio corazón. ¿Quiénes son estos limpios de corazón? Aquellos que escucharon un día la palabra del Señor. Aquellos que escucharon el evangelio, quien desnudó su alma y cayeron rendidos a los pies de Jesús. Aquellos que fueron sellados con el Espíritu Santo. Aquellos que el Espíritu iluminó el ojo de su corazón. Ellos son dichosos, dice. Porque gracias a la obra del Espíritu Santo, tienen un corazón limpio. Y gracias a esa obra que sigue todavía cada día en nosotros, tenemos la garantía, tenemos la seguridad de que nosotros, dice, veremos a quién, a Dios. Porque es el Espíritu Santo quien obra esa iluminación. Él, en la vida de quién, de cada creyente. En la vida de cada persona que desde la eternidad ha sido elegida. Para que en su momento, para que en el tiempo de Dios, Dios a través de su Espíritu Santo obre vida en ese corazón. Pero Pablo sigue diciendo allá en el verso 19, porque en el 18, perdón, alumbrando, dice, los ojos de vuestro entendimiento, dice, para que sepáis, dice, cuando nuestro corazón es iluminado, o los ojos de nuestro corazón es iluminado por el Espíritu Santo, sabemos, dice, comprenderemos, conoceremos, veremos con esos ojos iluminados. ¿Cuál es, dice, la esperanza? A que Él dice, a que Él, ¿quién es Él? El Padre.
os ha llamado. Para que conozcamos, dice, para que con esos ojos iluminados, alumbrados por el Espíritu Santo de nuestro corazón, podamos conocer, podamos ver, podamos comprender cuál es la esperanza, cuál es el esperar con anhelo, con placer. Aquella esperanza, dice, que procede del Padre, a la cual nos ha llamado. Cada creyente, hermanos, ha sido llamado entonces, ¿por quién? Por Dios, a una esperanza que consiste en un esperar, pero en un esperar con anhelo, en un esperar con placer, en las promesas que son infalibles, en las promesas que son inmutables, que vienen de Dios. Cada creyente entonces con anhelo, con placer, espera, confía en esas promesas, promesas que Dios le ha dado, promesas que tendrán un cumplimiento en la vida de cada creyente. Pablo en Colosenses capítulo 1, verso 27 dice, a quienes Dios quiso dar, dice, a conocer las riquezas de la gloria de este misterio, dice, entre los gentiles, que es, dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo es nuestra esperanza, hermano. Cristo es la esperanza gloriosa de cada creyente. Cristo es en quien el creyente espera con anhelo, con placer. Yo les pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos esperando esa promesa de su venida y lo hacemos con anhelo? ¿Cuánto estamos anhelando su venida? ¿Cuánto estamos esperando esa venida de Cristo con todo placer? ¿Cuántos de nosotros? Cristo es tu esperanza, Cristo es mi esperanza, Cristo es la esperanza de todo creyente. Y cada creyente lo espera con anhelo, lo espera con placer, lo espera con amor. Porque esa es la promesa, esa es la esperanza que Dios ha dado, no a todos, sino a cada creyente a lo largo de todos los tiempos. Mismo Pablo en 1 Timoteo capítulo 1, verso 1, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, nuestra esperanza, dice nuevamente, es la persona de Cristo. O es en la persona de Cristo donde se fija toda nuestra esperanza. Es en la persona de Cristo. Y nosotros debemos de esperar en esa esperanza. Para eso ha sido abierto los ojos de vuestro corazón. Para que tú esperes. Para que tú estés anhelando esa esperanza que se llama Cristo Jesús. Sigue diciendo Pablo, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia? Dice, en los santos. ¿Y cuál es la riqueza? Dice, la abundancia. Pablo, notemos, habla de riquezas, pero de riqueza dice de la gloria, de la herencia que Dios ha prometido a cada creyente, a cada persona elegida, a cada persona predestinada desde la eternidad. Hay una herencia que pertenece no a todos, sino a los santos, a cada uno de nosotros. Y son las riquezas, dice Pablo, de la gloria de Dios. Esa herencia son toda bendición espiritual en Cristo Jesús.
Esa herencia de los santos son cada una de las bendiciones que trae la salvación. Oigan, bendiciones pasadas, allá cuando fuiste elegido en la eternidad, bendiciones presentes cuando el Espíritu Santo obra vida en tu corazón y bendiciones futuras cuando Cristo vuelva y venga por cada uno de nosotros. Esas son las riquezas de la gloria de su herencia que le pertenecen ¿a quién? A los santos. En el verso 11 del capítulo 1 de Efesios, dice, en él, es en el Padre. Dice, asimismo tuvimos herencia. Dice, habiendo sido predestinados, conforme, dice, al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Allí inicia, hermanos, esta herencia. Ahí inicia las riquezas de la gloria de su herencia cuando fuimos predestinados. Y todo es, dice, conforme al propósito de él y según su voluntad. Él, por pura gracia, porque fue su voluntad, porque fue su propósito, te eligió desde la eternidad para que tú obtuvieras esta herencia. Herencia, dice, de las riquezas de la gloria de Dios mismo. Dice el verso 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también, dice vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Oigan, esto es parte de la herencia presente. Un día, cada uno de nosotros obtuvimos ese llamado irresistible. Oigan, y caímos de rodillas delante de Dios, reconociendo su poder, su majestad, su santidad, pero también reconociendo nuestra condición de pecador, de muerte. Ahí estábamos. Dice, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esas, hermanos, son las riquezas de la gloria de su herencia. Esas son la herencia, esas son las riquezas que le corresponden ¿a quién? A los santos, dice. Mismo Pablo en Colosenses 1:12 dice, con gozo dando gracias, dice, al Padre, que nos hizo aptos, dice, para participar de la herencia de quienes, de los santos en luz. Dice, con gozo dando gracias. Hermanos, creo que es motivo suficiente rendir nuestro corazón, nuestra vida delante de Dios en gratitud. Porque gozamos nosotros o porque somos parte nosotros de esa familia de Dios que goza de esta herencia que es rica en la gloria del Señor. Con gozo, dice, dando gracias. ¿A quién? Al Padre, que por su pura gracia, que por su pura misericordia, sin merecerlo nosotros, nos hizo aptos, dice, para participar de esta herencia. Oigan, ¿destinada a quién? A los santos. Y ahora tú y yo formamos parte de esa herencia. Ahora tú y yo gozamos hoy de esa herencia y la vamos a gozar en su totalidad o en su consumación cuando Cristo vuelva nuevamente por nosotros. Sigue diciendo, el cual nos ha librado, dice, de la potestad de las tinieblas
y trasladado, dice, al reino de su amado Hijo, en quien tenemos, dice, redención por su sangre, el perdón de sus pecados. Esta herencia, hermanos, que es rica en la gloria del Señor, un día, dice, nos libró, un día nos rescató del poder de las tinieblas. Y cada uno de nosotros en su momento estábamos en ese reino de las tinieblas, en ese reino de Satanás mismo. Allí estábamos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros en su momento un día vivíamos conforme a las enseñanzas, a los lineamientos, a los pensamientos del príncipe de las tinieblas. Pero gracias a Dios por esa herencia que nos hizo partícipe en Cristo Jesús, la cual nos libertó, dice, nos trasladó, dice, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y fue por su sangre, dice. Fue por esa obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario que un día obtuvimos ese perdón. Y gozamos de esa herencia desde esos momentos. Tendrá su consumación cuando Jesús venga. El creyente, hermanos, jamás espera una herencia solo para sí. El creyente disfruta esa herencia juntamente con todos los santos. Y lo hace esperando con anhelo. Lo hace esperando con placer el cumplimiento total de esta herencia, que será en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Volviendo a Efesios 1, verso 19, dice, ¿y cuál la supereminente, dice, grandeza de su poder? ¿Para con quiénes? Dice, para con nosotros los que creemos. No es para todos, es para los que creen en Jesús. Y dice Pablo, ¿y cuál la supereminente? Esta palabra se traduce como sobrepasar, como exceder o como superabundante. Y vemos que el apóstol Pablo está hablando de la grandeza del poder de Dios, que sobrepasa, que excede, que superabunda el poder de Dios. Oigan, para con nosotros, dice, los que creemos. Este poder de Dios supereminente, que sobrepasa, que excede, que es superabundante, es necesario para que nuestra esperanza y herencia se cumplan, tengan un cumplimiento. Pablo habla de la grandeza del poder de Dios, que excede, que sobrepasa, que superabunda, exclusivamente, notemos, para con nosotros los que creemos. No es para con todos, es para los que creen en Jesús, aquellos que desde la eternidad fueron elegidos para salvación, aquellos que han sido predestinados reciben esta herencia, que es la salvación misma de Dios, otorgada a través de Cristo Jesús. ¿Y cuál dice la supereminente grandeza de su poder? Para con nosotros, dice, los que creemos. Y es, dice, según la operación del poder de su fuerza. Es de esa manera como se manifiesta esa supereminente grandeza del poder de Dios para con nosotros. Esta palabra, operación, se traduce como eficiencia, como energía, pero también como poder. Entonces Pablo está diciendo, según
el poder del poder del poder. ¿Cuán grande es el poder de Dios? Que no hay palabras, hermanos, en verdad no hay palabras para describirlo. Y Pablo dice de esta manera, según el poder del poder del poder de Dios, porque sobrepasa ese poder, excede, es superabundante el poder de Dios para con cada uno de nosotros, los creyentes. Dice el verso 20, la cual operó, dice, en Cristo, resucitándole de dónde? De los muertos. La cual, notemos, que es la cual, la fuerza, el supereminente poder de Dios, que operó, dice, obró. ¿En quién? En Cristo. Al resucitarle, dice, de los muertos. Notemos entonces lo que Pablo dice, que es el supereminente poder de Dios que hizo posible la resurrección de Cristo. Ese supereminente poder de Dios que levantó a Cristo de los muertos, que le resucitó a Cristo de los muertos, hará posible, oigan, en cada creyente, hermanos, el cumplimiento de esta esperanza, pero también hará posible la consumación total de esa herencia en la resurrección y transformación de nuestros cuerpos. Esa es la consumación total de la herencia. Cuando Cristo venga, hermanos, cuando nuestros cuerpos sean resucitados y sean transformados, gracias al superinminente poder de Dios, será la consumación total de nuestra herencia, de nuestra esperanza. Esperanza que tenemos, ¿quién? Cada creyente. Esperanza que anhela, que desea cada creyente, que llegue el momento, la consumación total. Pablo dice a los Romanos, capítulo 6, verso 9, sabiendo, dice, que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, dice, ya no muere. La muerte, dice, no se enseñorea más de quién, de él. Sabemos, dice, que Cristo resucitó de los muertos por el poder supereminente que Dios obró en él. Dice, ya no muere. La muerte ya no tiene poder sobre él. La muerte ya no ejerce ningún poder sobre él. Dice el verso 10, porque en cuanto murió, ¿quién murió? Cristo. El pecado, dice, murió una vez por todas. Oigan, el pecado fue derrotado por Cristo. Más dice, en cuanto vive, ¿quién vive? Cristo. Dice, para Dios vive. Dice el verso 11. Así también dice, vosotros, considerados, dice, muertos al pecado, pero vivos, dice, para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. De la misma manera, dice, nosotros que aún vivimos, considérense, dice, muertos al pecado. Es decir, cuando venga a nosotros esa concupiscencia, cuando venga a nosotros ese deseo de pecar, de faltarle a nuestro Dios, dice, en esos momentos considérense ustedes, dice, muertos al pecado. ¿Por qué muertos? Porque un muerto nada puede hacer. Cuando vengan a nosotros ese deseo de injuriar, de maldecir,
de agredir, de faltarle a alguien. Dice Pablo, considérense muertos para que no caigan en ese pecado. Pero considérense vivos, dice, para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cada creyente, hermanos, al igual que Jesús, conquistarán la muerte. Cuando se levanten gloriosamente de sus tumbas, cada creyente, conquistará la muerte. Así como Cristo la conquistó, también cada creyente en Cristo se levantará gloriosamente de su tumba. Cuando Cristo venga. Y será la consumación total de nuestra herencia. Allí se estará culminando. Gracias al poder supereminente que Dios va a obrar también en nosotros. En esos momentos, cada creyente vivirá y reinará con Cristo por la eternidad. Cada creyente se levantará, su cuerpo será glorificado, transformado y reinará con Cristo por toda la eternidad. Cada creyente. Y eso es la consumación, hermanos, total. De esa herencia que inició en donde, en la eternidad con una elección. En el presente cuando el Espíritu Santo obra vida en nosotros. Y en su culminación cuando Cristo venga por cada uno de nosotros. Gracias al poder de nuestro Dios. Sigue diciendo Pablo. Y sentándole, dice, a su diestra. A la diestra del Padre. A la derecha del Padre. El Padre sentó a Cristo. Le dio un lugar en el mismo trono de su Padre. Dice, en los lugares celestiales. Cristo ha sido sentado y está sentado a la diestra del Padre. Cristo gobierna desde ese trono, desde ese lugar, el universo entero. Y lo gobierna, hermanos, en beneficio de su iglesia. En beneficio de cada creyente. En el cual el Espíritu Santo obró vida en su corazón e iluminó los ojos de su corazón. Para eso, Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre en los lugares celestiales, dice, para gobernar todo el universo en beneficio de sus hijos, en beneficio de su iglesia. Dice Efesios 1, verso 21, dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo, notemos, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Dice el 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Quién? Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo. Dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo, hermanos, es, notemos, la cabeza de su iglesia, la cabeza de cada creyente. Nosotros somos parte de esa iglesia. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, cuerpo que es gobernado por Cristo y por nadie más. Dice el verso 23, la cual es su cuerpo. ¿Quién? La iglesia. La plenitud, dice, de aquel que todo lo llena en todo. Para eso Dios le resucitó de los muertos. Para eso Dios lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Para que gobierne, para que reine todo el universo. Y todo va a ser a favor de su iglesia. Todo el universo, hermanos, entonces está gobernado, está bajo el poder, bajo la autoridad, bajo el dominio de Cristo mismo. Y nada de lo que acontece, acontece fuera de la voluntad de Él. Todo es por su voluntad.
Para eso lo resucitó. Y de la misma manera, con el mismo poder que el Padre resucitó al Hijo, un día nosotros, en el cumplimiento de la herencia que Dios nos ha prometido, un día nosotros resucitaremos de la misma forma. Oigan, y seremos sentados también en ese trono juntamente con Cristo. Y reinaremos juntamente con Cristo por siempre jamás. Oigan, qué grande honor Dios nos ha dado. Un día, cuando nuestros ojos sean cerrados, partiremos a la misma presencia de Dios. Y desde esos momentos, hermanos, nosotros los creyentes moraremos en esa eternidad con Cristo, nos sentaremos con Cristo y reinaremos con Cristo desde esos momentos. A diferencia de aquellos que le rechazan, a diferencia de aquellos que se justifican a sí mismos, serán lanzados a otro lugar, un lugar de tormento, un lugar de oscuridad, un lugar de tinieblas. Todo lo contrario en donde nosotros un día estaremos. Gracias a esa herencia que en su soberanía Dios un día así quiso. Elegirnos a nosotros, pudiendo elegir a otro más. A Dios le plació elegirte a ti. Qué gran honor, qué gran privilegio, hermanos. Dios te ha dado, Dios me ha dado. ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no glorificarle? ¿Cómo no rendir nuestras vidas a Él? ¿Cómo no rendir nuestra voluntad entera a Él solamente? ¿Cómo no caer de rodillas, hermanos, y decirle, Señor, gracias, Señor, porque un día, Señor, tú me elegiste a mí. Un día, Señor, a ti te plació hacerme parte de esa herencia de los santos. Gracias, Señor. Y yo sé que es una promesa inefable. Yo sé que es una promesa inmutable, que no cambia, Señor. Y yo sé que tendrá su cumplimiento cuando mi Señor, que tanto anhelo que vuelva, vuelva por mí. Mi cuerpo, de una manera gloriosa, saldrá del sepulcro y será transformado. Y viviré y reinaré con mi Señor por toda la eternidad. ¿Por qué no alabas al Señor de esta manera? ¿Por qué no rindes tu vida a Él? ¿Por qué no le dices, Señor, perdón, porque tal vez no he trabajado, Señor, no he hecho las cosas como tú tal vez quieres que yo las haga? ¿Por qué no le dices, Señor, perdón, porque no he rendido mi voluntad totalmente a ti, Señor? ¿Por qué no le dices, Señor, hoy quiero hacerlo? Hoy quiero caer de rodillas a ti, Señor, para glorificar y para exaltar tu nombre, Señor. Que ese sea nuestro deseo, hermanos. Que ese sea nuestro anhelo. Porque para esa causa o por esa causa, el Espíritu Santo, quien procede del Padre y del Hijo, ha iluminado los ojos de vuestro corazón. Para que tú comprendas todo esto y entiendas y le digas, Señor, aquí estoy, Señor. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Amén.